ahora sí, entramos en la parte final, en el tramo final, bloque 4. Os dije que eran 4, así que último bloque de este congreso, en el que vamos a hablar de nuevas posibilidades de turismo. Muy interesante. Vamos a hablar de experiencias agroturísticas y de kilómetro cero. Vamos a empezar con una ponencia, después vamos a tener casos de éxito y por último una mesa redonda. Así que creo que vamos a acabar muy en alto a este Congreso Europeo del Turismo Rural COETUR. Así que para empezar por orden, ya os estáis sumando, ya estáis terminando esos cafés y esos bocatitas tan ricos. Vamos a darle paso, que ya está aquí preparado, a Kevin Salvador. Él es el director de innovación de producto de GlobalDeed, que va a hablarnos de todas esas nuevas posibilidades. Así que, cuando quieras, todo tuyo el escenario. Kevin. Hola, muchas gracias. Nada. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Agradecer especialmente a Escapada Rural la oportunidad de estar aquí con vosotros y compartir experiencias. Creo que el listón está muy alto, cosa que me pone aún más presión para terminar el día de hoy y estos 2 días de COETUR. Pero bueno, de hecho, además ya me han dicho que me han recortado el tiempo y nada, pero bueno. No me voy a alargar mucho porque creo que lo importante es las 3 intervenciones, las 3 presentaciones que tenemos después de esos 3 casos de éxito. Y yo lo que me voy a permitir un poco es dar un poco de contexto, abrir un poco ese tarro de las esencias de las reflexiones para que luego en el debate que podemos tener, en la mesa que tendremos con los 3 compañeros que vienen a continuación, podamos enriquecer un poco todo lo que nos van a contar en base a estas premisas que me gustaría establecer en base a la premisa fundamental, ¿no?, de esas nuevas posibilidades del turismo y las experiencias agroturísticas, como qué papel pueden jugar las experiencias agroturísticas en esas nuevas posibilidades. Para empezar, me gustaría lanzar estas premisas iniciales, ¿no? El agroturismo conecta con la sostenibilidad del desarrollo local. Perfecto. Generamos economía en los destinos rurales, somos capaces de recuperar modos de vida tradicionales o contribuir a su conservación, luchamos contra la despoblación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo muy bien, todo no lo sabemos, pero el turismo rural y el agroturismo han cambiado mucho en los últimos años. Voy a utilizar ideas que hemos hablado a lo largo de estos días en tertulias, en los networking, en las cenas, ¿vale? Porque creo que han salido cosas muy interesantes. Y para empezar, a mí me gustaría, en esa evolución del turismo rural, hablaros de este concepto, ¿no? El qué importa más que el dónde. La experiencia ha pasado a ocupar el lugar prioritario a la hora de la selección del destino. No elegimos, los turistas ya no eligen el destino porque quieren ir aquí. Efectivamente sí lo hacen, pero todo esto viene muy condicionado por el qué van a poder hacer en el destino. Y esto anteriormente no era así, o en los destinos menos maduros todavía sigue sin ser así. Porque todos los que sois aquí propietarios o gestores de alojamientos rurales, estoy cansado, entre comillas, de oíros decir que es que estoy solo, es que yo soy el destino, es que si no estuviese yo, no habría turismo en tal comarca, en tal municipio, en tal zona. Y es cierto, o sea, lleváis 30 años de lucha y ahora el ecosistema ha cambiado, ¿vale? Ha cambiado por esta motivación cambiante del turista y lo que os comentaba, ¿no? El alojamiento ya no es el único motivo de elección del destino. Evidentemente hay alojamientos que sí que son destinos en sí mismos, pero son los menos, ¿de acuerdo? La cadena de valor del turismo rural se ha ampliado, también con empresas no turísticas. Precisamente la componente del productor, del sector primario, del artesano, del agricultor, del ganadero, que forman una parte fundamental intrínseca de esas experiencias agroturísticas que vamos a estar viendo. No todo es bucólico, también hay contradicciones. Lo veíamos ayer con Alberto, con algunas de las presentaciones que hemos ido viendo: gentrificación, masificación, falta de servicios. Lo hablábamos en la primera noche, después del Fam Trip. ¿Dónde podré tomar algo en este pueblo? Y no hay nada, ¿vale? Os tengo que decir que, además de consultor, he tenido la oportunidad, a lo largo de mi trayectoria profesional, de trabajar en distintos niveles. O sea, llevo más de 25 años de carrera
estado en agencias, he estado en hoteles, en oficinas de turismo, he tenido un pasado político, he estado en gestión municipal de destinos, en gestión provincial y conozco bastante bien las casuísticas de los destinos rurales y eso es una realidad. La necesidad del municipio, el turismo rural no es sinónimo de una postal perfecta. El mundo rural está vivo. La gente que vive en esas postales que los turistas quieren visitar, y entenderme un poco esa comparación, tienen una vida, tienen una cotidianidad, tienen sus bares. La gente que tiene bares tiene la necesidad de descansar y no tienen por qué muchas veces pensar en el turista y en sus necesidades. Nosotros, los gestores públicos, los consultores, la gente que trabajamos en esto, hacemos parte de ese predicado de tratar de convencer y seducir para que entiendan que eso puede ser una vía de complementar sus rentas, de incrementar su balanza de su cuenta de resultados, pero no siempre es fácil. Y esa es la lucha, y aprovecho la ponencia anterior, la mesa anterior con Fernando y con Elena, porque ojalá todos los destinos de este país y del mundo tuviesen visiones territoriales como las que ellos tienen y visiones técnicas como las que ellos personalmente tienen en el desempeño de sus funciones, porque es fundamental ese enfoque de trabajo en destino. Bien. Hemos hablado estos días también del perfil del turista, ¿no? Busca autenticidad, pero sin incomodidades. O sea, lo del turismo rural no es aquello de tengo una casa vieja, la abro y acomodo a la gente. No, la gente quiere sus comodidades. Ya no hablo de aquello de, no, yo no voy a poner tele en mi casa rural. Wifi, no, si la gente se quiere desconectar, mentira. La gente lo quiere todo, o sea, quiere vivir tan bien como vive donde vive cuando va de vacaciones, ¿vale? Y eso es fundamental que lo entendamos. Valora lo local. Esto es una tendencia que vemos venir no desde la pandemia, desde mucho antes. Una tendencia que se veía venir y que la pandemia lo que hizo hacer es catapultarla. Provocó un aceleramiento de esa tendencia que además se vio fortalecido precisamente porque como durante un tiempo solo podíamos ir a destinos cercanos y buscábamos no masificados, nos acabábamos yendo al pueblo, al tal, y eso ha contribuido a que haya un crecimiento exponencial del turismo rural. Lo hablaba Alejandra el primer día, valora lo local y siempre está dispuesto a pagar por aquello que considera auténtico y que le ofrece valor. En el mundo rural, aquello que es auténtico es lo que le da carácter, personalidad a aquello que es un pueblo, es el mundo rural. Los oficios tradicionales, la agricultura, la ganadería. Y por eso hablamos de las experiencias agroturísticas como una posibilidad, una oportunidad de futuro para el turismo rural. Seguimos con ese nuevo perfil. Los viajes se han fragmentado, lo vemos a diario. Buscamos descubrir nuevos destinos. Más destinos es lo mismo que más competidores para aquellos que trabajáis en promocionar vuestro destino, vuestra población, vuestra empresa, vuestro alojamiento. Y evidentemente crece el uso de plataformas online como Escapada, pero hay infinidad de canales que están ahí y que evidentemente complican mucho la gestión por parte vuestra a nivel de gestión de alojamientos y gestión de destinos. Y en resumen, me gustaría quedarnos con esta idea, ¿no? El turista busca autenticidad, singularidad, sostenibilidad, es un valor intrínseco al tipo de producto que estamos vendiendo, y hospitalidad. Y ahí vuelvo al carácter que tenéis los alojamientos rurales, los destinos rurales. Vosotros no sois una BUT, una vivienda de uso turístico, o no deberíais de serlo, deberíamos pensar en otras cosas. La solución, en definitiva, pasa por la creación de experiencias agroturísticas que sean sostenibles, que complementen, diversifiquen y contribuyan a la desestacionalización. Ojalá esos términos de desestacionalización pudieran incluir el lunes a jueves, pero creo que todavía estamos en un momento bastante embrionario para ello. Pasos hay, y sobre todo con el cambio en los comportamientos laborales, la gente teletrabaja, la gente... Yo mismo, aprovecho para deciros, vivo en un pueblo de 1.200 habitantes, trabajo en una empresa que está en Valencia, teletrabajo 100% menos cuando me toca viajar, que es bastante a menudo, pero eso contribuye a que también el turista nos ayude a desestacionalizar. Y todo ello va a contribuir a la competitividad, al fortalecimiento de los destinos
que acaban siendo al final la pieza central de este puzzle, el destino al que el turista se dirige. Bien, oportunidades. ¿Qué oportunidades tenemos hablando de agroturismo, de experiencias agroturísticas, de turismo rural? Evidentemente, el agroturismo refuerza la identidad local, diversifica los ingresos de las zonas rurales, complementa. Tenemos nuevos consumidores que me visitan, consumen en mi establecimiento, mi tienda, mi comercio. Permite el encuentro entre realidades distintas. Esto es algo que también tenemos que tener muy en cuenta y que tenemos que gestionar, porque al final el turista tiene una visión bucólico-pastoril muchas veces del mundo rural, y lo que tenemos que enseñarles es que el mundo rural es algo vivo y que tiene una función, no es un decorado. Y contribuye a la recuperación y preservación y la promoción de modos de producción y de vida de esos territorios rurales en los que desarrollamos nuestra actividad. Pero todo esto siempre y cuando seamos capaces de diseñar experiencias agroturísticas de calidad. Precisamente en ese plano es en el que en los últimos años hemos estado trabajando en distintos proyectos, trabajando con más de 30 destinos de tipo rural, en los que aterrizamos, trabajamos con los gestores del destino y buscamos provocar una sacudida, ¿no? Buscamos provocar un cambio de mentalidad en el destino y trabajamos mano a mano, codo a codo, con productores del sector primario, ayudándoles a, entre comillas, terciarizar su actividad, a evolucionar un modo de vida, un modo de actividad económica basado fundamentalmente en su actividad primaria, productiva, a un híbrido en el que combinan esa actividad primaria con la prestación de servicios turísticos, actividades, experiencias, etc. Y aquí es donde me gustaría centrar un poco lo que me queda de tiempo, que es poco, pero ver qué dificultades vamos a afrontar, ¿no? ¿Qué dificultades tienen que afrontar un destino? Ayer en el taller hablamos de las dificultades también, pero ¿qué dificultades normalmente va a afrontar el gestor de un destino, Fernando, Elena, cualquiera de los que estáis aquí acompañándonos? Vamos a empezar por la falta de promoción turística. Un agricultor, por poner un caso, no tiene por qué saber de turismo. De hecho, no sabe de turismo. Igual que una persona que se dedica al sector turístico no sabe o no tiene por qué saber de agricultura. Ese es una primera frontera, un primer reto, una dificultad a la que nos tenemos que enfrentar. El choque de expectativas que os comentaba entre el campo y la ciudad, cómo gestionar esos problemas de rentabilidad. Lo primero que nos acabamos encontrando muchas veces cuando hablamos con un agricultor, un bodeguero, un quesero, es, bueno, ¿y esto me va a reportar a mi dinero? Lógico, ¿no? Si voy a hacer una actividad, tengo que tener una rentabilidad. Y la labor pedagógica que debemos de hacer también es fundamental, porque sí que va a generar una rentabilidad, pero cualquier rentabilidad tiene asociado un esfuerzo, un costo. Y aquí está un poco el kit de la cuestión, ¿no? Cómo trabajamos con ellos, la comprensión, no me alargo mucho, tranquilo. La comprensión de cómo enfocamos ese trabajo. El campo no es un decorado, exige comprensión, tenemos que hacer pedagogía también entre la propia población local, que tiene a veces la tendencia a teatralizar o convertir en decorados sus municipios. Evidentemente hay que cuidarlo, tiene que estar limpio, etc. Pero no convirtamos en un decorado lo que tiene una espontaneidad y naturalidad. ¿Cuáles son los retos que debemos enfrentar? Impulsar la creación de las experiencias. Los destinos debéis de apostar por crear experiencias. Los alojamientos tenéis que apostar por buscar partners en vuestro destino para crear experiencias y poder enriquecer la oferta, la propuesta de valor de vuestro alojamiento. Debemos de apoyar la profesionalización de los promotores de experiencias. Deben tener, esos productores del sector primario deben tener las herramientas y los instrumentos necesarios para ello. Tenemos que generar cohesión dinámica colaborativa en el destino, con grupos de trabajo en los que nos pongamos a trabajar conjuntamente empresas del sector turístico, primario, etcétera, y fortalecer la propuesta de experiencial y de posicionamiento de los destinos. Pero yo creo que aquí creo que estamos en el foro ideal para hablar de este tema. Hay que promocionar y comercializar de forma efectiva esas experiencias y hoy seguimos sin ser capaces de hacerlo de forma correcta, ¿vale?
por todos los problemas que comento, por todas las dificultades, todos los retos, pero es fundamental que demos ese salto cualitativo para ser capaces de que el turista que quiere consumir una experiencia sea capaz de comprarla y reservarla online. Salto y os cuento muy rápidamente una experiencia de un caso de éxito, que es el caso de Segitur y el programa del modelo de innovación sostenible de experiencias agroturísticas de Segitur, que ha estado trabajando desde 2020, si no recuerdo mal, y en el que he tenido la oportunidad de trabajar a lo largo de los últimos años también. Ahí veis un mapa de distintos destinos en los que se ha estado trabajando a lo largo de todos estos años, pero el resumen, para los que os interese el tema de la comercialización de experiencias, es cerca de 20 destinos ya han trabajado y tienen cerca de 200 empresas, promotores del sector primario, con experiencias listas para comercializar. Y sus destinos, evidentemente, están tratando de dar ese salto diferencial y dar un paso más en lo que es la promoción y la comercialización. Así que aquí me quedo porque si no me van a matar. Muchas gracias y nos vemos en un rato. Gracias, Kevin.